people show up, we'll switch to Spanish. Sound good? You guys have heard this sermon before. That's cheating. Yeah. All right. It is what it is. Give me 1 second to make sure I have everything set here. The Lord calls us to worship with the words of Psalm 146, where he says the following. Praise the Lord. Praise the Lord, O my soul. I will praise the Lord as long as I live. I will sing praises to my God while I have my being. God calls us to worship him, friends. Let's go before him then, in a time of silent prayer, preparing our hearts for God's worship. Let's pray. Amen. Well, let's, in response to God's call to worship, sing. We're going to go ahead and sing Psalm 115, selection B. Psalm 115, selection B, standing to sing, and we'll sing verse 1 through 3 of Psalm 115B. Cambiar al español. Dios nos saluda con estas palabras de primero de Pedro, capítulo 1, y versículo 2, donde dice lo siguiente: elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicados. Amén. Vamos entonces a continuar cantando a nuestro Dios, himnos de alabanza. Vamos a ponernos de pie para cantar número 368, 368 día en día, y podemos cantar todas las 3 estrofas de número 368. Día en día Cristo está conmigo.
Amén. Vamos a continuar con número 395. 395, oh Cristo, yo te amo. Vamos a cantar también todas las 4 estrofas. Verán que comienzan una página y terminan la otra. Todas las 4 estrofas de 395. Pueden tomar sus lugares, pueden sentarse. Y por favor, abre sus Biblias conmigo a Salmo 42, a Salmo 42. Estamos comenzando aquí, libro 2 de los Salmos, pues el libro de los Salmos es dividido en 5 libros. Está bien con español. Yo tengo escrito mi sermón en español. Vamos a en español entonces. Pero Salmo 42, escucha la palabra del Señor.
al músico principal, Masquil de los hijos de Coré. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Dios mío, mi alma está abatida en mí, me acordaré por tanto de ti desde la tierra del Jordán y de los Hermonitas, desde el monte de Mizar. Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Pero de día mandará Jehová su misericordia y de noche su cántico estará conmigo. Y mi oración al Dios de mi vida, diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Amén. Ese refrán, espera en Dios, salvación mío y Dios mío, buen refrán para nosotros pensando de la verdad que necesitamos a Dios, que a veces nos entristecemos al ver nuestra vida y nuestra situación, pero podemos saber y cobrar ánimo y tomar descanso y esperanza en la verdad que Dios cuida de nosotros. Él es nuestra salvación y nuestro Dios. Y como Él es nuestra salvación y nuestro Dios, podemos ir delante de Él, ¿no? Vamos a orar. Antes de la oración, nada más dos noticias. Primero, Rosa va a regresar a Nicaragua el martes, o sea, en 2 días. Si pueden tomar o pensar de ella en sus oraciones, estará bien. Y también yo estaré viajando esta semana. No vamos a tener culto en español el domingo que viene. Pues no voy a estar, y por favor si pueden estar en oraciones por mi trabajo allá también. Vamos a orar. Dios, te damos gracias porque eres Dios fiel, eres Salvador nuestro y Dios nuestro, porque no eres un Dios quien se olvida de nosotros, sino eres un Dios quien escucha nuestras necesidades. Te damos gracias, Señor, porque no eres Dios como los dioses falsos de las naciones. No eres Dios como los ídolos de los pueblos. No eres estatua. No eres un Dios muerto. Eres el Dios viviente. El Dios quien hace promesas y quien cumple con sus promesas. Te damos gracias, Señor, porque eres Dios fiel y la fidelidad te define. Señor, te damos gracias porque has dicho que tu palabra nunca fallecerá, nunca fallará. Enséñanos, Señor, por medio de tu palabra y tus promesas de confiar en ti, de encontrar en ti nuestro firme cimiento, de encontrar en tus promesas la esperanza.
Ayúdanos también, Señor, cuando la vida es difícil. El salmo que apenas acabamos de escuchar habla de los que se entristecen o los que se desesperan. Y queremos, Señor, ser, Señor, como el salmista aquí, quien espera en Dios, su salvación y su promesa. Pensamos acerca de estas cosas especialmente, Señor, pensando del futuro. Pues no sabemos lo que sucederá esta semana, ni en las semanas, ni en los meses, ni en los años que vienen. No sabemos qué sucederá cuando la vida pone difícil. No somos profetas. No podemos en nosotros mismos ver lo que sucede. Ayúdanos, Señor, por lo tanto, de confiar y descansar en la verdad del Evangelio. Ayúdanos a confiar en la promesa. Y cuida por nosotros, Señor. Pedimos por esta semana que viene que estés con nosotros en el trabajo, en la vida, en todo lo que hacemos. Pedimos, Señor, que estés con nosotros donde quiera que estamos también. Pensamos hoy, Señor, primeramente para Rosa y pidiendo, Señor, que estés con ella, para dar a ella un regreso a Nicaragua, para que regrese sana y salva, sin dificultades, sin problemas, para reunir con sus amadas ahí. Pedimos, Señor, por la familia de los que están aquí, quienes van a extrañar a Rosa, Alan y Glaucia. Pedimos por ellos y Carlos y Saleuska. Y pedimos, Señor, por también Patricia y Allison y sus familias, Señor, mientras piensan de la verdad que van a perder su madre, su abuela. Pedimos, Señor, que estés con ellos también para darlos consolación. Pedimos también, Señor, que des a nosotros consuelo, pues vamos a extrañar a ella. Que sepa ella que nosotros amamos a ella. Pedimos también, Señor, por los que están aquí hoy, que cuides de ellos. Y por los que no están, pero que a veces vienen, Señor, pedimos que estés con ellos para darles crecimiento en el Evangelio. Pedimos, Dios, que estés con nosotros, no tan solamente en esta semana, pero en el resto del año. Cada uno de nosotros tendrá dificultades, seguro, pero has prometido nunca abandonarnos ni desampararnos. Pido, Señor, de mi cuenta que estés conmigo mientras voy a Costa Rica para ser pastor fiel en hablar de Jesucristo y apuntar hacia la verdad de Jesucristo. Pedimos, Señor, por la iglesia de los angloparlantes, de los que hablan inglés aquí, los que reúnen a las 9:30 de la mañana, los que reúnen a las 5 de la tarde. Bendícelos, Dios, para que seamos una iglesia, un pueblo, gozando en la verdad de Cristo. Pedimos tu ayuda también, Señor, y que nos des del Espíritu Santo para convencernos de nuestro pecado, para consolarnos con la verdad de la justicia de Cristo, para hacernos ver hacia lo futuro y esperar el regreso de Dios, el regreso de Jesús. Pedimos, Señor, por los misioneros y los pastores de esta denominación, para que sean un pueblo fiel.
Pedimos por los ancianos, los diáconos y los demás quienes cuidan de la iglesia, para que estés con ellos, para bendecirlos, para mantener firmes con el Evangelio. Pedimos, Señor, por la salud. Si hay alguno enfermo, pedimos que estés con ellos para darles sanación. Si tienen cansancio, que les des descanso. Pero en cualquier situación en donde nos encontramos, Señor, pedimos que seas fiel con nosotros, como has prometido ser. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Vamos a continuar cantando como respuesta y preparando el corazón para el pasaje de hoy. Vamos a cantar número 253. 253, el fiel consolador. Y digo en inglés para los que hablan inglés, 253. Y vamos a ponernos de pie para cantar. Cristianos anunciar el mal de los
sentarse, pueden tomar sus lugares. Y por favor, abre sus Biblias conmigo a Juan 16. Juan 16. Hace unas semanas leímos de Juan 14 y en Juan 14 Jesús habla de la venida del Espíritu Santo, el fiel consolador. Y aquí en Juan 16, Cristo regresa a ese mismo tema, hablando del Espíritu Santo, quien viene, quien fue enviado por Cristo Jesús a nosotros. Vamos entonces a estudiar acerca del Espíritu Santo. Y si lo puedo decir, creo que hay que estudiar más acerca del Espíritu Santo en nuestras vidas. Es muy importante la obra que Él hace en nuestras vidas. Vamos a leer de versículo 5 al 15 y estudiar lo mismo. Versículos 5 al 15 de Juan 16. Escucha la palabra del Señor. Pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta a dónde vas. Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido juzgado ya. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Hasta ahí la palabra de Dios. Vamos, amigos, a orar a nuestro Dios. Señor, ayúdanos hoy a encontrar el fiel consolador y su obra en nuestras vidas. Ayúdanos hoy a no tan solamente entender la obra del Espíritu Santo, sino también experimentarla, ver lo que Él hace para darnos vida y para enseñarnos del fiel Salvador. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Congregación del Señor Jesucristo. En el contexto del pasaje que tenemos delante de nosotros esta noche, Jesús ha dado a los discípulos noticias seriamente desalentadoras. Les ha hablado sobre la traición, que uno de los discípulos más reconocidos, más amados, Judas, se convertiría en traidor. Jesús les ha hablado de la cobardía, que cada uno de estos discípulos de Jesucristo huirá, sería dispersado. Les ha hablado sobre la negación, la verdad que uno de los discípulos más reconocidos, Pedro, negaría a Jesucristo 3 veces en la misma noche. Incluso les ha hablado sobre el sufrimiento, diciendo a los discípulos que el mundo odiaría a los discípulos. Eso vimos la semana pasada. Pedro
llegaría el día cuando la gente iba a matar a los cristianos pensando que estuvieron ofreciendo su servicio a Dios. Han sido noticias difíciles, ¿no? Pero creo que en cierto sentido, todo eso hubiera sido soportable. Hubiera sido algo que pudieron escuchar sin dificultad si tuvieran promesa, si hubieran tenido la promesa de la llegada de Cristo, o de la presencia de Cristo en sus vidas. Los discípulos hubieran estado dispuestos a soportar estas noticias si supieran que Jesús estuviera con ellos. Con gusto habrían esperado sufrimiento, negación, cobardía, si Cristo estaba a su lado. Después de todo, Cristo es el Salvador, el Maestro, el Señor, el Rey, el obrador de milagros, el predicador precioso. Si los discípulos tenían a Jesús, bueno, todo el mundo estuviera en su contra, pero ellos se mantendrían firmes. Pero la peor noticia de todas, la herida más profunda que recibieron estos discípulos en tal noche, era que Cristo les dijo: yo me voy. Me voy a un lugar y ustedes no podrán seguirme ahora. Me voy de aquí, de este mundo, y ustedes no estarán conmigo de inmediato. Quedaron sintiéndose como si Jesús les había abandonado. Congregación, hermanos y hermanas, hay momentos en los que podemos sentir como los discípulos aquí, como fuimos abandonados por Dios, desesperados, con noticias desalentadoras, tristes a cada lado, y podemos sentir a veces como que cuando Cristo se fue a los cielos, se abandonó a nosotros. Se abandonó a nosotros. Podemos sentir así. ¿Sienten así ustedes, amigos? Pero en medio de esa tristeza que Jesús habla, de estas noticias desalentadoras, Cristo les dice una verdad fuerte, una verdad que debe asombrarnos, una verdad que debe sorprendernos. Cuando Cristo les dice me voy, dice algo más, y creo que si Cristo no lo hubiera dicho, creo que nos costaría mucho creer. Cristo nos declara en el pasaje que es mejor que se vaya. Nos dice que nos conviene que se va. Aquí en versículo 7 nos dice lo siguiente: yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. ¿Cómo puede ser mejor que Cristo que Cristo se va? ¿Cómo puede ser para nuestra ventaja que tal cosa sucede? Dice: porque Cristo enviará el Consolador, el Espíritu Santo. Vamos a examinar entonces por qué es mejor la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas que la presencia física de Cristo. Él nos da dos razones que examinaremos esta noche o esta tarde,
Porque el Espíritu Santo primeramente nos convence y segundamente el Espíritu Santo nos enseña. Nos convence y nos enseña. Empezamos con esto, que el Espíritu Santo nos convence. Mira lo que dice versículo 8 al 11. Lo siguiente. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia porque cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Ahora, este pasaje a nuestra primera vista puede ser un poco complicado, pero Jesús está haciendo un punto central en estos versículos. Está diciendo que el Espíritu Santo, cuando es enviado, traerá convicción al mundo. El mundo incrédulo en toda su maldad será confrontado con la verdad de Cristo Jesús, su vida y su muerte. Será llevado el mundo al arrepentimiento, será llevado a confiar en Jesucristo. Si lo puedo decir de otra manera, Jesús está diciendo a los discípulos que el Espíritu Santo, cuando es enviado, trabajará para salvar a los pecadores. Trabajará para salvar a los pecadores. Vamos a examinar estos versículos para ver que esto es así, que hablo la verdad. Mira lo que dice versículo 9. Primeramente nos muestra que el Espíritu Santo convencerá el mundo del pecado. Hermanos y hermanas, Jesucristo vino a este mundo y demostró quién era una y otra vez. Él mostró que la salvación solamente se encuentra en Él. Él enseñó que debemos confiar en Él para ser salvos. Nos mandó creer en Él. Escucha unos pasajes de la Biblia. Juan 3:16, pasaje muy famoso, ¿no? Dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De otra manera, Juan 6 dice lo siguiente, yo soy el pan de vida. El que a mí viene no tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. ¿O qué tal Juan 11? Dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que en mí, que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Cristo predicó la verdad. Cristo enseñó y dijo, en mí solamente podrán encontrar la vida. En mí solamente pueden encontrar la salvación. Pero ¿acaso, hermanos y hermanas, recibió el mundo a Jesús? ¿Abrieron sus brazos para abrazarle? ¿Recibieron a Cristo con fe? No. Los escribas y los fariseos le odiaron. Los judíos y los romanos le condenaron. Poncio Pilato, Herodes, los herodianos, todos vinieron juntos, como dice Salmo 2, para poder atacar y destruir a Jesús. Herodes no quiso saber nada de él. Pilato se lavó las manos y entregó a Cristo a la multitud. La incredulidad del mundo contra Jesús fue fuerte. Pero cuando viene el Espíritu Santo, ¿qué vemos? El Espíritu Santo llega
y Él convence al mundo de su incredulidad. Y la incredulidad de los muchos de Jerusalén se convierte en fe. La primera acción de los apóstoles bajo la influencia del Espíritu Santo fue convencer a las personas de su incredulidad. Hechos 2 nos dice que cuando los discípulos predicaron por primera vez, 3,000 personas fueron convencidas. Dijeron, ¿qué debo hacer? Hermanos, ¿qué debemos hacer? De la misma manera, amigos, el Espíritu Santo sigue obrando incluso hoy. Él convence a los pecadores, a los impíos, quebranta el corazón de los incrédulos. Muchos de ustedes, espero, han experimentado eso en sus corazones, que Dios les convenció de su pecado. Algunos de ustedes seguro crecieron en la iglesia, pero aún así Dios obró en su corazón para darles convencimiento de su pecado. En segundo lugar, mira lo que el Espíritu Santo sigue haciendo. Dice versículo 10 que el Espíritu Santo vendrá para convencer el mundo de justicia. De justicia. Jesucristo, otra vez, era perfectamente y es perfectamente justo. Nunca hubo mancha en él, nunca hubo imperfección ni pecado alguno. Por esta razón, Jesús es llamado la luz del mundo que resplandece en las tinieblas. Por esa razón también el Cristo es llamado el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Solo es Él, perfectamente puro. Y aún los peores enemigos de Cristo tuvieron que reconocer que en Él no hubo ningún pecado. No obstante, una vez más, el mundo no reconoció su justicia. Cuando Cristo estuvo aquí en la tierra, el mundo no quisieron esperar en Él. Negaron a creer que Cristo venía del Padre. Al contrario, ellos afirmaban, ellos decían que eran justos en sí mismos, justificados por sus obras. Pero cuando el Espíritu Santo fue enviado al mundo, todo eso cambia, ¿no? Cuando el Espíritu Santo llega en este mundo malvado, comienza a mostrar la maldad del mundo y a compararla con la justicia de Cristo. Hechos 6 nos dice que aún muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Muchos de los mismos que condenaron a Cristo llegaron a seguirle y estar convencidos de su justicia. Y el Espíritu Santo sigue obrando en la misma manera hoy. Pues, ¿qué pasa cuando alguien escucha la palabra de Dios, cuando piensa de su pecado, que a la vez el Espíritu viene con la palabra y nos da la imagen de Cristo? Nos compara y dice, mira tu pecado. Pero al otro lado, mira la justicia de Jesucristo, el Cordero de Dios, quien quita el pecado del mundo. Vemos ahí el Espíritu Santo obrando para convencernos, para decir, mira la justicia del Cordero de Dios. Él es perfecto y tú no. Él puro, tú sucio. Acude a Él. Finalmente Jesús dice aquí que el Espíritu Santo convencerá el mundo del juicio. Del juicio, dice versículo 11 esto. De juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. El mundo juzgó y condenó a Cristo.
Se burlaron de Jesús, se mofaron de su justicia, le golpearon, le dijeron, profetiza Cristo, ¿quién es que te golpeó? Le pusieron un manto de púrpura para otra vez mofar, burlar de él. Le proclamaron el rey de judíos para burlarse de él. Le llevaron a la cruz y cuando Cristo estuvo en la cruz, burlaron otra vez diciendo, a otro salvó, sálvese a sí mismo. Baja de la cruz y creeremos en ti. Al morir Cristo, el mundo incrédulo creyó que Cristo había sido juzgado. Pero amigos y amigas, el contrario sucedió. Fue en el juicio de Cristo que el príncipe de este mundo fue juzgado. Fue por la muerte de Cristo que el príncipe de este mundo fue destruido. Fue por medio de la muerte de Cristo que la serpiente fue aplastada. Fue en la sepultura de Cristo que las esperanzas y los sueños del rey de este mundo, de Satanás, fueron derrotados. Es decir, cuando Cristo murió, destruyó y empezó el juicio al mundo. Y eso es lo que vemos cuando llega el Espíritu Santo, que Él convence al mundo del juicio que sucedió y el juicio venidero. El Espíritu Santo nos revela que Satanás ha sido derrotado. El Espíritu Santo nos enseña que su poder ha sido destruido. El Espíritu Santo predica a los que eran del mundo que viene un juicio, que debemos enfrentarlo, revestidos con la perfección de Cristo. El Espíritu Santo nos hace esperar por la llegada de Jesucristo y el juicio que viene. Querido amigo, querida amiga, ¿has sido convencido del peso de tu pecado? ¿Has llegado a reconocer la profundidad de tu maldad? ¿Has sido llevado por medio del Espíritu Santo a creer en Cristo? ¿Has comparado tu justicia con la justicia y la perfección de Cristo? ¿Has visto la destrucción de Satanás? ¿Has visto la destrucción del pecado? ¿Has visto el juicio que viene? Si tú y yo hemos recibido alguna gracia, si hemos sido convencidos de estas cosas, es porque Cristo se fue y porque Cristo envió al Espíritu Santo a nosotros. ¿No debería enseñarnos esto a regocijar? No debemos regocijar, sí, regocijar que el Espíritu Santo fue enviado, que el Señor Jesucristo se fue para enviarlo. Fue para nuestro bien que el Espíritu Santo fue enviado. Fue para nuestro bien que Cristo se fuera. Para que este ayudador, este consolador, este abogado, este Espíritu Santo viene. Hay que gozar, entonces, aunque suene raro, hay que gozar que Cristo se fue. Porque así enseñó o aquí envió al Espíritu Santo. En segundo lugar, si podemos continuar, vemos aquí que el Espíritu Santo enseña. El Espíritu Santo enseña, y eso vemos en versículo 12 hasta 15, dice lo siguiente: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad.
porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene del Padre es mío, porque eso dije, que tomará de lo mío y os lo hará saber. Amigos y amigas, Cristo deseó ver los discípulos fuertes. Era su deseo ver los discípulos poderosos, santos, comprendiendo verdades profundas sobre sí mismo. El deseo de Jesucristo era ver a nosotros y estos discípulos llenos del conocimiento de la salvación. Pero en el momento cuando Jesús les va predicando estas cosas, en el momento cuando escuchan a Jesús aquí en Juan 16, los discípulos aún son débiles, aún pequeños, aún andan sin preparación. Hay muchísimas cosas que todavía no pueden soportar. Son como niñitos, como infantes muy chiquitos que aún no pueden comer comida sólida. Necesitan la leche. Y Jesús dice aquí, aún quiero decir muchas cosas, pero no pueden soportarlo, no pueden sobrellevarlo. Son todavía marcadas por orgullo, por la búsqueda de sí mismos, por la autoconfianza. ¿Cómo llegaremos a ser fuertes entonces? Estos discípulos, ¿cómo llegarán a ser fuertes? Y nosotros, ¿cómo llegaremos a ser cristianos, discípulos fuertes en Cristo Jesús? Otra vez, la respuesta se encuentra en el Espíritu Santo. Jesús dice, cuando Él venga, os guiará a toda la verdad. Incluso usa nombre especial para hablar del Espíritu Santo aquí Jesús. Dice que el Espíritu es el Espíritu de la verdad. Es decir, que Él es el Espíritu que nos da la verdad. Es el Espíritu que nos enseña la verdad. Él es el Espíritu que nos lleva hacia la verdad. Y hay ciertas cosas, dice Cristo aquí, que el Espíritu Santo nos enseñará. El Espíritu Santo nos enseñará primero todo lo que le es dado, todo lo que le es dado. Dice versículo 13 esto, cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. El Espíritu Santo, es decir, no habla por su propia cuenta, dice lo que oye. Recibe mensaje específico del Padre y del Hijo para llevar a nosotros. Cuando Jesús se va, no les deja solos. Dice Juan 14, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Jesús les da entonces a alguien quien continuará enseñándoles, alguien que los llevará a un entendimiento más profundo de la verdad. Si lo puedo explicar de esta manera, usando una imagen, tal vez algunos de ustedes recuerdan como jóvenes ir a la escuela dominical. En la escuela dominical tuvieron maestro y tuvieron que aprender, algunos de ustedes tuvieron que aprender los catecismos. Y su maestro del catecismo les enseñó que es tu único consuelo en la vida tanto como en la muerte. Y ahí como niño chiquito tuviste que responder, mi único consuelo en la vida tanto en la muerte, que no pertenezco a mí mismo, etcétera, etcétera. Y tal vez en este momento como niño, escuchando la palabra de Dios y
repitiendo algo así, tal vez no entendiste todo lo que decías. Algunas cosas eran demasiado complicadas. Pero aún así, entre vas creciendo y recordando las cosas que aprendiste, poco a poco, las cosas que no entendiste, empezaste a aprender. Asimismo, Cristo y el Espíritu Santo, Cristo iba enseñando a los discípulos y va enseñando a nosotros. Y a veces no entendemos todo, pero ahí va el Espíritu Santo para llevarnos, para abrir nuestro entendimiento, para entender lo que dijo Cristo. Segundo, el Espíritu Santo enseñará lo que ha de venir, es decir, el Espíritu Santo guía a los discípulos y también a nosotros para saber qué esperar del futuro. No digo que nosotros seremos profetas, como los profetas del Antiguo Testamento, proclamando lo que sucede en el futuro. Pero el Espíritu Santo nos prepara para el regreso de Cristo. Los discípulos en este momento no son preparados para un futuro cercano, mucho menos por lo lejano, pero es el Espíritu Santo quien nos prepara para su regreso. Eso dice al versículo 13, que cuando venga el Espíritu de verdad, nos guiará a toda la verdad. Y finalmente el Espíritu Santo glorifica a Cristo. Glorifica a Cristo. Dice versículo 14 esto: Él me glorificará. El punto de Jesús, que el Espíritu Santo tomará la palabra de Dios, las cosas que Jesús ha enseñado, y la aplicará a nuestras vidas de tal manera que recordemos lo que nos ha enseñado la palabra de Dios, que esperemos el cumplimiento de sus promesas, que glorifiquemos a Dios porque se nos ha dado comprensión de la salvación que recibimos en Él. Congregación, aunque el Espíritu Santo no obra hoy para producir nuevas profecías o nuevas escrituras, sin embargo, y no puedo enfatizar eso suficientemente, entonces presta atención. Aunque el Espíritu Santo no obra de manera para darnos nuevas escrituras, Él no ha dejado de obrar en nuestros días. El Espíritu Santo no vino por unos pocos días o meses o años y luego nos abandonó. Claro que no. La promesa de las Escrituras es para cada creyente que el Espíritu Santo está con nosotros, en nosotros. Nos lleva su palabra. Nos enseña de tal forma que podemos conocer y entender. Los discípulos no tuvieron eso en el momento cuando Jesús está físicamente con ellos. Al contrario, constantemente tropezaron, cayeron, malentendieron la palabra de Dios, pero cuando el Espíritu Santo llegó, entendieron la verdad. Y así también con nosotros. El Espíritu Santo viene y nos guía, y nos ayuda, y nos conduce. Les pregunto de nuevo, ¿no nos debe hacer esto? Gozar en la verdad que Cristo se fue para enviar al Espíritu Santo. El Espíritu Santo, quien nos convence de pecado, quien nos convence de la justicia de Cristo, quien nos convence del juicio venidero, quien nos enseña
de todo lo que ha de venir, que nos enseña toda la verdad. Ciertamente, seguramente, habrá momentos donde sentimos como hemos sido abandonados, donde en tristeza, en depresión, en prueba, en dificultad, tal vez sentiremos por un momento desamparados. Pero la promesa de Cristo, por medio del Espíritu Santo, por medio de todos los que están en Él, es que Él nunca nos desamparará, que Él siempre está con nosotros. Nos conviene que Cristo se haya ido. Y mientras esperamos su regreso, podemos esperar con el consuelo de la presencia del Espíritu Santo. Amén. Vamos a orar. Dios, bendice nuestro entendimiento hoy. Aplica esta verdad a nuestro corazón para encontrar consuelo y gozo en el Espíritu Santo y su obra en nuestras vidas. Somos débiles, pero tú eres fuerte. Fortalécenos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos y hermanas, vamos a responder a la palabra de Dios cantando número 258. Número 258, Santo Consolador. Vamos a ponernos de pie para cantar las 4 estrofas. Sentarse y vamos a recibir ahora la ofrenda. La bendición de Dios y luego vamos a cantar la doxología número 624. Dice nuestro Señor Dios: el Señor Jesucristo esté con tu espíritu. La gracia sea con vosotros. Amén. Vamos a cantar 624. Celestial, amigo nuestro Redentor.
Gracias por venir. Dios los bendiga. Que tengan buena semana. Y nos vemos otra vez. Por favor, anota. No el domingo que viene, pero en 2 domingos. Y si conocen gente quien quiere llegar, diles que en 2 semanas.